Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán, de la misma manera que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hace muy claro y evidente en la sunna, que el dua, la súplica, ¿sí? Levantar las manos y pedir a Allah Azza wa Jal, es en sí mismo un acto de adoración, es una ibada, ¿sí? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jal dice, y no creé al ser humano y a los genios sino para que me adoren. Y entonces Allah Azza wa Jal nos dice en un versículo, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Vuestro Señor dice, invóquenme, que responderé vuestras súplicas. Por cierto que quienes se muestran soberbios y se niegan a adorarme, ingresarán al infierno humillados. Allah Azza wa Jalla en este versículo, como bien analizamos ayer, está haciendo, en una primera parte del versículo dice, pídenme que voy a responder, ruéguenme que voy a concederles, órenme, pídanme lo que ustedes quieran, que yo respondo, tengo la capacidad de responder. Y inmediatamente después de eso, Allah Azza wa Jal, después de hacer como este énfasis en el dua, inmediatamente Allah Azza wa Jal lo que hace es decir, pero aquellos que tengan un corazón, una mente soberbia y piensen que no tienen nada que pedir, o ayer dijimos incluso aquellas personas que sienten que no necesitan pedirle nada a Allah, o que, bueno, Dios ya sabe lo que yo necesito, no tengo por qué pedírselo, desde la soberbia y desde la altivez. Allah Azza wa Jal dice, aquellos que se niegan a adorarme van a ingresar al infierno. Entonces es como si Allah Azza wa Jal estuviera comparando y diciendo, esto que yo estoy pidiendo al principio, que es que hagan súplicas, ruegos y oraciones, si no lo hacen están dejando de adorarme. Entonces queda muy claro, muy evidente en el Sagrado Corán que el dua es parte de la oración, es un acto de adoración en sí mismo. Se adora a Allah, a pesar de que uno podría pensar, pero estoy pidiendo para mí. Y no necesariamente estamos hablando de cosas materiales, uno puede estar pidiendo cosas espirituales. ¿Sí? Uno puede estar pidiendo el perdón, puede estar pidiendo imán. Pero a pesar de eso y de que uno es algo en beneficio de uno, el hecho de hacer, de pedir, es la internalización de entender que nosotros no lo podemos todo y que necesitamos necesariamente de nuestro Señor. Entonces, por eso es que es un acto de adoración en sí mismo. Y una vez, el profeta sallallahu alaihi wasallam, en un hadith auténtico, dijo, ad-du'a ibada. ¿Sí? El dua es un acto de adoración. Suplicar, pedir, rogar a Allah, orar a Allah es un acto de adoración. Y como si fuera necesario, el profeta sallallahu alaihi wasallam inmediatamente recita este versículo. ¿Sí? Vuestro Señor dice, invocadme que responderé. Por cierto que quienes se muestran soberbios y se niegan a adorarme, ingresarán al infierno humillados. Hay algo muy interesante en este hadith. Primero el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, la súplica, el ruego, es adoración. Es decir, si a alguien le quedaba algún tipo de duda de la interpretación del versículo que estábamos haciendo, inmediatamente aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam hace una frase directa, dice, pedir a Allah, una súplica, es un acto de adoración. ¿Sí? Claro como el agua. Pero lo sorprendente es lo que viene después. El profeta sallallahu alaihi wasallam, para probar esa frase que le acaba de decir, a lo que nosotros llamamos en la ciencia jurídica el istidlal, o la prueba, o mostrar el dalil, como se dice en idioma español, cita este versículo del Sagrado Corán. Y es como de una manera educativa del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque nadie iba a decirle a Rasul sallallahu alaihi wasallam, a ver, dame tu dalil, mostrame cuál es la prueba de que una súplica es un acto de adoración. Pero es como una forma de enseñarnos de que todas las afirmaciones que nosotros hacemos en ámbitos religiosos
tienen que tener un sustento en los textos. Nosotros sabemos que tenemos dos fuentes, el Corán y la Sunna. El Sagrado Corán y la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son nuestras dos fuentes. Pero esta segunda fuente, la Sunna, el profeta sallallahu alaihi wasallam, es como que nos está enseñando, nos está educando de que si vamos a hacer una afirmación, la sustentemos con algo de la revelación. Corán y Sunna para los dos son para nosotros revelación. Una revelación directa al Sagrado Corán, una revelación indirecta, la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, es algo como algo educativo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos da, de que si vamos a hacer una afirmación, traigamos algo que lo sustente del Sagrado Corán. Y es como si el profeta sallallahu alaihi wasallam también estuviera enseñándonos tafsir, exégesis, explicación del Sagrado Corán. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam da una sentencia y dice, una súplica es un acto de adoración. Y esto es lo que de alguna manera lo infiere en el Sagrado Corán. Allah Azza wa Jal dice, vuestro Señor dice, invóquenme, que voy a responder. Y aquellos que se muestren soberbios y no me adoren, son los que van a ingresar al infierno humillados. Entonces, es como que el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, este significado que yo les estoy diciendo, de que la súplica es adoración, está de una manera no directa, pero sí inferido en el Sagrado Corán. El dua, la súplica, como acto de adoración, tiene una relación muy estrecha con dos conceptos que son fundamentales de entendimiento para nosotros, que es el aqida, o la creencia, el dogma, podría uno decir, y también con el concepto del tawhid, la unicidad o el monoteísmo. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros vamos a pedir a Allah Azza wa Jal, implica el acto de la súplica de que tengo fe en Allah, de que creo en Allah. Pero cuando estoy haciendo una súplica, la súplica en sí misma está relacionada con las tres clases o las tres formas de tawhid. Cuando estoy haciendo una súplica, estoy poniendo en práctica, de alguna manera, las tres formas de tawhid. Vamos a ver un ejemplo. Las tres formas de tawhid, o siempre que explico esto del tawhid, digo que no es que esto lo vamos a encontrar separado, clasificado de esta manera en el Corán y en la Sunna, sino que es una forma que los sabios lo separaron para que nosotros podamos entender el tawhid mejor. Y entonces dijeron que el tawhid tiene tres formas, o tres expresiones, o tres partes. Una que es el tawhid al-rububiyya, o el monoteísmo del señorío. El tawhid al-uluhiyya, o el monoteísmo en la adoración. Y el tawhid al-asma wa sifat, o el monoteísmo en los nombres y los atributos de Allah. Entonces, el señorío es que Allah es el único ser creador y sustentador del universo y que tiene poder completo sobre toda su creación. El monoteísmo en la adoración es que todos nuestros actos de oración y devoción se dedican únicamente a Allah. Y en los nombres y atributos es que Allah Azza wa Jal tiene ciertos nombres y atributos que son únicos de Él y no pueden darse o atribuirse a nadie más, porque se estaría atribuyendo a este ser cualidades divinas que solamente las detenta Allah Azza wa Jal. Entonces, analicemos a la luz de lo que dijimos, que cuando uno hace dua, están estas tres formas. Cuando una persona hace un dua, y el dua ni siquiera tiene que ser pronunciado, la súplica no tiene por qué ser hecha en voz alta. Es más, la mayoría de las súplicas más sinceras y más honestas que uno puede hacer en momentos de necesidad o de choque, salen del corazón, salen inmediatamente del
aparecen directamente en la mente. Y cuando uno pide a Allah, anhela algo de Allah, lo que está poniendo en práctica es su creencia de que esta realidad que yo tengo ha sido creada por Allah y que nadie sino Allah puede modificarla. Y entonces, ¿a quién le pido? ¿De quién anhelo? De quien lo ha creado todo y de quien yo creo dentro de mi corazón que es el único que tiene la capacidad de modificar esta situación en la cual yo estoy. Entonces, cuando uno hace dua, evidentemente aparece este ingrediente del Tawhid al-Rububiyyah. El Tawhid al-Uluhiyyah, es decir, el monoteísmo en la adoración. Dijimos que el dua, la súplica, es un acto de adoración. Entonces, pedirlo únicamente a Allah, dedicarlo únicamente a Allah, esperar, anhelar únicamente de Allah, ¿sí? Dedicárselo solamente a Allah, hace que estemos en esa súplica poniendo en práctica esta parte del Tawhid que es el Uluhiyyah. Y digamos que acá hay una diferenciación o un juego con respecto a estas formas del Tawhid entre el monoteísmo islámico y el monoteísmo en otras religiones. Y es porque, o incluso dentro de la idolatría o del paganismo, porque el Sagrado Corán muchas veces dice, pregúntales quién ha creado los cielos y la tierra, te dirán, Allah. Entonces, Allah Azza wa Jal le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pregúntales a ellos que se niegan a adorarme solamente a mí y tienen otros ídolos, pregúntales a ellos quién ha creado los cielos y la tierra. Porque generalmente los idólatras no dicen que sus ídolos que tienen allí son los creadores del cielo y de la tierra, sino de que son seres que tienen cierta forma de divinidad a los cuales ellos adoran o utilizan como intermediarios para acercarse a Dios. Entonces, esta primera parte del Tawhid, que es el Tawhid de Rububí, el Tawhid del señorío, es algo que todas las religiones tienen. Y es algo que los idólatras tienen también. Pero sin embargo, eso no significa que su monoteísmo sea completo. Porque si bien ellos creen que Dios es el creador de los cielos y de la tierra y que tiene el poder completo sobre el designio, sobre lo que sucede en su creación, no lo adoran solamente a Él. Y ese es, como de alguna manera, la pregunta que el Sagrado Corán hace. Y les dice, pregúntales quién ha creado los cielos y la tierra, te responderán Allah. Y entonces, ¿por qué no reflexionan de que tienen que adorarlo únicamente a Él y siguen utilizando a esos ídolos como intermediarios? Cuando Dios no puso ningún ídolo como intermediario. Nunca le enseñó a los profetas que enseñaran a sus pueblos de que debían utilizar ídolos santos o vírgenes para pedir algo a Dios. Entonces, como vimos, en la súplica se materializa el Tawhid de Rububiyyah. En la súplica del musulmán, que solamente le pide a Allah y no tiene ningún intermediario, se materializa también el Tawhid al-Uluhiyyah, el monoteísmo en la adoración única a Allah. Y se materializa también el Tawhid del Asma wa Sifat, o el monoteísmo en los nombres y atributos divinos, porque de los nombres, por ejemplo, de Allah Azza wa Jal, es As-Sami', el que todo lo oye, Al-Alim, el que todo lo conoce, Al-Mujib, el que responde, ¿sí? Ar-Rahman, Ar-Rahim, el Ghafur, es decir, el clemente, el misericordioso, el perdonador, el que da, ¿sí? Allah es el que da. Da perdón, da compasión, da misericordia, concede. Entonces, cuando una persona pide y ni siquiera sale un sonido de su boca, levanta las manos en lo profundo de la noche cuando nadie escucha y pide algo
que ni siquiera él se escucha, pero lo pide de corazón. Eso significa la materialización de su creencia de que Allah Azza wa Jal lo sabe todo. Y de que Allah lo escucha todo, no solamente lo que tiene sonido audible, sino de que Allah Azza wa Jal escucha la voz del corazón incluso. Que Allah es el Alim, el conocedor de todo y que conoce lo que hay dentro del corazón. Y de que Allah Azza wa Jal es el Mujib, Allah Azza wa Jal es el que concede. Entonces, cuando uno hace súplicas, cuando uno pide a Allah, es la materialización de las tres formas del Tawhid. Y por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam decía que la súplica es una forma de adoración. Y por eso es que vemos de que hay una relación muy íntima, muy fuerte entre lo que es el dua y el aqida. Y vamos a ver de que Allah Azza wa Jal en muchos versículos del Sagrado Corán, cuando recrimina a los idólatras que adoraban ídolos, lo que los recrimina es que ellos le piden a sus ídolos, esperan de sus ídolos, anhelan de sus ídolos. Entonces, por ejemplo, un versículo del Sagrado Corán que habla sobre este concepto dice: "Qul innama adu rabbi wa la ushriku bihi ahadan". Dice este versículo: diles, oh Muhammad, por cierto que solo invoco a mi Señor y no lo asocio a ningún copartícipe, no tiene ningún igual. Es decir, este primer versículo nos está diciendo que Allah Azza wa Jalla le pide al profeta que como parte de su misión de da'wah, cuando está hablando con personas que creen en Dios, pero que tienen intermediarios con Dios, que tienen ídolos a los cuales, seres a los cuales le dirigen anhelos y le dirigen deseos y le dirigen súplicas que solamente Dios puede contestar. Se los dirigen a estos ídolos. Parte de nuestra da'wah, siguiendo el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, las súplicas solamente deben ser hechas a Dios. Dios es el único que tiene la capacidad de escuchar todo, tiene el poder completo y tiene la capacidad en su reino, en su creación, de conceder lo que Él quiera. Entonces, este primer versículo enmarca el dua dentro del tawhid en contraposición con el shirk, con la idolatría. Y dice: diles, oh Muhammad, ciertamente solo le pido a mi Señor, solo invoco o solo hago súplicas o solamente le ruego o solamente le oro a mi Señor y no le asocio nada. Ustedes saben que la palabra sharik que se utiliza, la sharika la, sharik es el que es igual o similar. Y es puesto en el contexto del dua, como lo está poniendo en este versículo, es quien tiene la capacidad de escuchar y de conceder. Entonces, por eso es muy importante para nosotros entender que esa es como una de las llaves muy importantes en la da'wah, en la enseñanza del Islam. Centrarnos en el tema de la súplica, del pedir, del anhelar, de a quién se dirige tu corazón, de quién esperas aquello que solamente Dios puede conceder. Entonces, hay un versículo en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah le ordena al profeta que sea en un momento como muy evidente con los incrédulos que tenían ciertas prácticas en las cuales cuando ellos hacían súplicas tenían intermediarios, tenían ídolos. Y entonces le pedían a esos ídolos que ellos intercedieran ante Dios para que Dios les respondiera. Esto es
en idioma árabe se llama tawassul, que es como una intermediación, que es la creencia de que algún ser, eh, ya sea que ese ser esté vivo, o de que ese ser esté muerto, o de que sea un ente, ni siquiera tiene que ser un ser humano, tiene algún derecho adquirido ante Dios. Y que nosotros, yendo a Dios, no directamente, sino a través del favor de este ente o de este ser, nuestra súplica va a ser respondido no por el mérito nuestro, de si yo me merezco o no que Dios responda a esta súplica, o porque Dios quiere responder a mi súplica directamente o no, sino por el derecho de este ser que estamos utilizando como intermediario. Entonces, Allah Azza wa Jal en un momento desciende un versículo del Sagrado Corán que es muy tajante con respecto a todos esos seres que son utilizados como intermediarios en la súplica. Dice Allah Azza wa Jal, esto está en la Sura 35, el capítulo 14. Allah Azza wa Jal dice: In tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajaba lakum wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dice Allah Azza wa Jal en este versículo: si los invocáis, o a quienes invocáis, no oyen vuestra invocación. Pero si oyeran, no podrían responder. Y el día de la resurrección, ellos negarán que los hayáis adorado. Y no te informa nadie como Allah, que está bien informado de todo. Es decir, Allah Azza wa Jal le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le revela un versículo para que le recite a los politeístas de Quraysh, que dice: esos ídolos que ustedes utilizan como intermediarios ante Dios y piensan que no tienen que pedirle a Dios directamente, sino de que tienen que utilizar algún intermediario, un santo, una virgen, un ídolo, lo que sea, dice, eso que ustedes invocan, no escuchan su invocación. Es tajante el Sagrado Corán. Dice, esas piedras, ese yeso, esa tumba, ese ser que está enterrado en ese lugar, no escucha vuestras súplicas. Dice, pero si pudiera escuchar, dice, no tendría el poder para responder. Hasta aquí se está centrando en los ídolos. Está diciendo, ellos no escuchan sus súplicas. Y si pudieran escucharlas, no tendrían el poder para responder. Hasta aquí se está centrando en qué? En los que son adorados, ¿sí? En los que son invocados. E inmediatamente el khitab, es decir, la orientación del discurso en el Sagrado Corán, cambia hacia los que hacen la acción. Y dice, pero a quienes ustedes le están pidiendo, el día del juicio final van a rechazar esos actos de adoración que ustedes hacían hacia ellos. ¿Y quién te puede informar mejor que Dios, que es el que los ha creado a ellos, a los ídolos, y a ustedes, y es el Rey soberano el día del juicio? Entonces, este versículo encierra mucho entendimiento sobre el concepto de la utilización de intermediarios ante Dios y de cómo hablar con la gente que utiliza intermediarios ante Dios. Ellos no escuchan. Las piedras, las cosas simbólicas, las tumbas a las que muchas personas van para hacerle súplica. Y miren la ironía. Si una persona tiene que viajar hasta una tumba en un lugar para hacer una súplica, ya está sintiendo en su corazón de que es quien está en esa tumba no es todopoderoso, porque tiene que ir hasta su tumba para que le pueda escuchar. ¿Sí?
Entonces, ya hay una ironía, ya hay una contradicción. Pero Allah Azza wa Jal está diciendo, quienes están en las tumbas y reciben peticiones, o los ídolos de personas pasadas que hacen ídolos representativos de esas personas, santos o vírgenes, Allah Azza wa Jal dice, ellos no escuchan sus súplicas. Ellos están en su vida del más allá. ¿Sí? Si son simplemente representaciones de entes de esta tierra, la piedra no sé qué, que concede no sé qué, ¿sí? Allah Azza wa Jal le está diciendo, es una piedra, eso no escucha su súplica, no tiene la, la cualidad de Allah Azza wa Jal de ser el Samea, que es el que todo lo escucha. Y Allah Azza wa Jal dice, ¿y si escucharan? Ellos no tienen el poder para responder. Allah Azza wa Jal es el mutasarrif fil qawm. Allah Azza wa Jal es el que tiene el poder para decidir dentro de su creación qué es lo que quiere conceder y qué no. Los otros seres no deciden. Y eso es algo muy importante de entender. En el Sagrado Corán no hay ningún versículo, ninguna orientación, y tampoco en la Sunna auténtica del profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah haya delegado algo de su creación en alguien y que haya puesto a alguien encargado de la lluvia, o a alguien encargado del sustento de tal país, o a alguien encargado de los nacimientos, o a alguien encargado. Allah Azza wa Jal es el mutasarrif. Allah Azza wa Jal es el Señor del universo y no delegó de sus funciones en nadie. Y nadie responde una súplica si no es Allah Azza wa Jal. Y lo asombroso es cómo termina el versículo. Que Allah Azza wa Jal dice, el día del juicio, los que fueron adorados van a rechazar sus actos de idolatría. Por eso se está dirigiendo a los que hacían las súplicas en primer lugar. Allah Azza wa Jal está diciendo acá que quien hace una súplica a otro que Allah, esperando de que éste sea un intermediario entre él, es decir, ni siquiera es considerar que este ídolo concede súplicas, sino de que es un intermediario. Allah Azza wa Jal está diciendo, quien utiliza un intermediario lo está adorando. Y Allah Azza wa Jal, en el día del juicio, estos seres, como por ejemplo para nosotros es muy claro el ejemplo de Jesús. Jesús es adorado. ¿Sí? Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tomaba tanto cuidado y le decía a su nación, dice, no hagan de mí como los cristianos hicieron con Jesús, el hijo de María. Es decir, no me utilicen a mí, no me pidan a mí, no me adoren a mí como ellos hacen. Ana abduhu wa rasul, yo soy siervo y mensajero de Dios. No me pidan a mí, no me adoren a mí. ¿Qué va a hacer Jesús el día del juicio con todos los que lo adoraron y le pidieron a Él? Él va a rechazar esos actos de adoración. ¿Sí? Va a decir, yo no merezco estos actos de oración. El único que merece actos de oración, pedidos, anhelos, ruegos, súplicas, es Allah Azza wa Jal. Nadie más. Creo que tenemos un poco más de material sobre este concepto del shirk. Creo que es bastante. Así que lo vamos a continuar mañana, inshallah. Si tienen preguntas sobre la clase de hoy, por favor pónganlas en los comentarios. Yo leo los comentarios cuando terminan las clases. Anoto las preguntas y cuando terminemos con todo este curso voy respondiendo todas estas preguntas específicas, inshallah.